Bienvenidos a De Cero a Ever, el podcast en donde convertimos ideas en negocio y a soñadores en empresarios. Esta semana tengo un invitado de lujo. Él es colombiano, vive en Barcelona hace más de 20 años, es profesional del marketing, tiene una marca personal que ha venido creciendo en los últimos años de forma maravillosa. Es cofundador y CEO de una empresa que se llama Magneto, que se dedica a conectar marcas personales de empresas y agencias de marketing para gestionar todo su contenido y su cosa. Y bueno, él ya nos lo explicará más en detalle. Él es Rafael Calle o Rafa Calle. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias, Rafa. Sí me gusta que me llamen y mil gracias por invitarme. Me identifico mucho con lo que escribes, contigo, y estoy encantado aquí de compartir mi historia y de que, bueno, tengamos este momento juntos para compartir y dar visibilidad a cosas que seguramente muchos han vivido o van a vivir. Genial. Rafa, cuéntale a mi audiencia, que mi audiencia está compuesta por emprendedores, por soñadores, por personas que tienen una idea. ¿Quién es Rafa? O sea, ¿qué hay detrás de Rafa? Entonces, Rafa es esposo y padre de familia, Rafa es emprendedor y Rafa es CEO de Magneto en ese orden de importancia, ¿no? Entonces, esto lo veo muy claro porque soy una persona que cree mucho en los pilares y en los fundamentos de la familia y este tipo de estructura. Y básicamente soy una persona que desde pequeña ha emprendido, desde niño. Y uno de mis emprendimientos más grandes, de hecho, fue venirme a vivir a Barcelona cuando tenía, bueno, cuando casi terminando la universidad, casi que era un niño, ¿no? Entonces, siempre he sido un emprendedor, llevo ese fuego por dentro, es algo inherente a mí. Y, y hoy en día funjo como CEO de Magneto hasta que yo le sirva a Magneto. Probablemente algún día yo ya no le serviré a Magneto. Am, y básicamente esto es quién soy. Tengo dos hijos pequeños que suman mucho a mi vida y me motivan, pero a su vez es complejo, ¿no? La balanza entre criar dos hijos, ser buen esposo y luego levantar una empresa de tecnología. Me encanta. Me encanta que pongas eso porque yo siempre predico y bueno, en mi caso es igual, yo tengo tres hijos y la familia básicamente es el núcleo de todo. Para mí, y sí, para mí el núcleo, el núcleo familiar y el tener a tus hijos y pasar tiempo con tus hijos, con tu esposa y ser la mejor versión de ti mismo, yo creo que es la base de todo, de toda persona. Bueno, ciertas condiciones aplican. Más, 100%. y ¿cómo? Ya me dijiste que tienes ese espíritu de emprendedor desde niño. ¿Qué ha hecho Rafa en su historia? Cuéntanos tu historia. Entonces yo vine a vivir a Barcelona a estudiar y empecé a trabajar en marketing digital y siempre digo esto, empecé como community manager cuando no existían las páginas de empresa en Facebook, o sea, creábamos páginas de personas y poníamos el nombre de una empresa, es decir, que soy nativo del marketing digital en redes sociales. Después me metí, me gustan mucho los datos y la analítica, me metí más por el lado de performance, de anuncios de pago y empecé a trabajar en eso en Barcelona con la suerte de que poca gente lo hacía en España, entonces pude labrarme como una carrera interesante y conocer gente muy interesante en ese sector. Mi primer trabajo fue como community manager de un grupo de hoteles y luego lo compaginé con una startup que es un e-commerce que vende trajes a medida, que hoy en día es probablemente el más grande del mundo en su rubro. Y en paralelo, pues yo iba como vendiendo proyectos. Por ejemplo, una de las primeras páginas para pedir taxis online en Barcelona, pues la creé yo. Aprendí como a hacer páginas en HTML en ese momento y siempre con esa curiosidad. Entonces, enamorado del mundo startup, en estos 20 años he creado cuatro empresas de las cuales una vendí mi participación, que es como un DoorDash, podría ser en Estados Unidos. Aquí sería como un globo, se llama City Sherpa, es el globo de Andorra, que es un país pequeñito, un principado aquí al norte de España. Y los otros proyectos, pues, fueron bonitos, pero fracasaron. Luego
estuve como siempre moviéndome entre dirigir departamentos de marketing digital en multinacionales y startups y mis últimos años los he dedicado al mundo corporativo, dirigiendo equipos, mm, con cierto grado de relevancia. Cada vez, la verdad, mi carrera estaba creciendo y estaban yendo bien las cosas, pero siempre con ese fuego de, oye, yo quiero emprender, yo quiero emprender. Hasta que un día vi una oportunidad, dije otra vez y volví a mi esencia y salté, renuncié y creé Magneto. Eso fue hace 3 años. Y, y Magneto ha sido sin duda el proyecto más difícil, más bonito y más estimulante como emprendedor. ¿Cómo se crea Magneto? Magneto, en mi último trabajo en una multinacional, gestionando el departamento de marketing, empezaron a tener mucho interés los equipos en que nuestro departamento potenciara las marcas personales del equipo. Entonces, yo empecé a ver que había un montón de problemas porque nos decían, oye, te vamos a dar el password y tú publicas en mi perfil. Oye, yo tengo que aprobarte todo lo que vas a publicar en mi perfil. Oye, me tienes que pasar propuestas de contenido para mi perfil. Y yo dije, esto es un caos. Hice un piloto muy manual con el equipo y funcionó y traccionaba muy bien. Entonces yo dije, oye, si no es ahora, es nunca, voy a renunciar y voy a volver esto una oportunidad de negocio. Y me metí a un evento de emprendedores en Barcelona un fin de semana. Nos dieron 24 horas para crear una empresa. Es un grupo de inversores que hace estos eventos y hacen como un evento en donde los emprendedores tienen 24 horas para crear una empresa. Y ahí conocí al que es el socio de Magneto, que para ese entonces trabajaba en Deloitte y lo conocí, él renuncia a Deloitte, yo ya había renunciado a mi empresa y creamos Magneto como una plataforma para que los departamentos de marketing y agencias potencien las marcas personales de sus clientes o colaboradores. Esto es un proceso que se dice fácil, pero es un proceso extremadamente complejo, tanto de desarrollar a nivel técnico como de entender en su operación, porque incluye crear contenido, enviar propuestas de contenido o colaborar en creación de contenido. Luego, publicación, es decir, nuestro software está conectado a la API en este caso de LinkedIn. Y luego análisis. Entonces, toda esa operativa nosotros la metimos en un solo lugar para aportar valor y ahorrar tiempo a los clientes. Eso es Magneto. Hoy en día Magneto opera en 12 países, sobre todo con agencias y departamentos de marketing que han visto en el liderazgo de opinión una oportunidad muy grande para dar visibilidad a las empresas. Básicamente ahí está el negocio, es algo que está creciendo y es algo en lo que yo creo profundamente porque sobre todo en B2B, la gente, o sea, es un negocio, o sea, es un segmento relacional. Es decir, las Mm. ventas nunca se cierran metiendo una tarjeta de crédito porque ves un banner, sino son ventanas de conversión largas en donde las personas tienen mucho impacto. Entonces, yo estoy muy contento de que nosotros tengamos un producto que aporta un fragmento muy importante de toda esa cadena de generación de ventas B2B, que es la generación de confianza y notoriedad, que es en donde Magneto aporta un valor. Me encanta eso porque bueno, ahorita hay una oportunidad de mercado creciente porque las empresas yo creo que están en este momento de despertar y la semana pasada lo hablaba con Andrés Rodríguez, este, y básicamente es sea, Andrés Betancourt, sorry, que hay mucho de la empresa que todavía no se ha metido no solo las agencias, sino empresas en general que quieren que sus empleados generen contenido, que quieren que generen tracción para traerle ventas y bueno, está como que despertando, ¿no? Sí. 100%. Hay veces los dejan muy solos, pues les dicen, oye, crea contenido y pagan un workshop de $5,000 para que venga alguien y les explique cómo, y seguramente un buen workshop, cómo crear contenido, pero luego es gente que en su día a día tiene que atender a los clientes, tiene que responder emails y muchas veces se les hace un mundo publicar un post, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, oye, la estrategia está bien, pero la tecnología y la ejecución son todo. Entonces, eh, nosotros estamos ya en la parte de esto, de aportar tecnología de ejecución para que estos programas, que se pueden llamar programas de liderazgo de opinión o embajadores de marca, pues cobren vida y tengan un seguimiento en el tiempo. Me encanta eso. Mira, me voy a meter un poquito más profundo en Magneto ahorita, pero te voy a preguntar algo. Hace un ratico comentaste que tuviste dos empresas
y fracasaron, que eran proyectos muy bonitos y fracasaron. Cuéntanos un poquito más de eso porque yo creo que la audiencia sienta que no todo ha sido color de rosa en tu andar de estos 20 años, ¿sí? Publicar en Facebook, convertir marca, crear una empresa que es como un Uber y después hacer como, ¿sabes? Sí, Esos fracasos tuyos en ese camino, ¿qué pasó? sí, el primero, el más doloroso y todavía lo tengo como, tengo la espinita, fue, yo creé una comunidad de preguntas y respuestas en donde tú podías preguntar cualquier cosa siempre y cuando la respuesta fuese sí, no y no sé, y se publicaban como tendencias de lo que la gente quería hacer. Entonces, por ejemplo, es que esto fue hace muchos años, Obama va a ganar las elecciones, sí, no, no sé, y yo publicaba se publicaba la tendencia. Yo no tenía un modelo de negocio claro, yo solo dije, sería muy cool este tipo de preguntas en donde podamos analizar tendencias y cualquiera pueda preguntar lo que le dé la gana. Y para ese entonces me posicioné muy rápido y estábamos recibiendo 30.000 visitantes al mes con una plataforma hecha de cero. Recluté a un programador y recluté a otro chico que me estaba ayudando en toda la estrategia de negocio, pero yo no tenía primero la visión del negocio clara y yo estaba trabajando para otra empresa y tenía una dualidad muy grande porque yo quería tener la nacionalidad de España y para tener la nacionalidad de España necesitaba seguir trabajando para esa empresa para poder seguir en España con mi residencia, entonces no podía renunciar y tenía ese negocio traccionando y un día se sentó un inversor que en ese momento el capital, o sea, te estoy hablando hace unos 15 años o así, el capital riesgo en España no era tan común y se sentó un tipo y me dijo, mira, eh, aquí hay 50.000 euros si renuncias y lo montas y te dedicas 100% a esto porque creo en la idea, los vamos a ayudar a desarrollar aquí una de negocio y yo dije, no puedo, o sea, yo quiero esta ciudad, quiero desarrollar mi carrera en Europa, quiero tener una familia en Europa y lo tuve que dejar ir. Estuve pensando mucho, de hecho, si mantenerlo sin la inversión, pero luego me llamó un día el programador y me dijo que él estaba también como en un momento muy difícil en su vida, que tenía mucho estrés y saltó del barco. Luego el otro chico, que era un chico de Alemania, saltó del barco y me quedé solo y yo dije, bueno, aquí no pude, o sea, básicamente no tuve ni la fuerza ni tenía el tiempo, entonces cerró. O sea, esa empresa la había registrado en Irlanda y fue un bonito recuerdo porque un producto que cobró vida y que tenía atracción, pero pues no había un negocio por detrás. Entonces, bueno, ahí hay varios aprendizajes. Mm, y también me dio algo de notoriedad, por lo menos a mí, el hecho de tú decir, oye, yo creé algo que pasó de una idea a un software que la gente utilizaba, pues por lo menos me dio mucha confianza a mí para poder desarrollar luego cosas en el futuro que los otros proyectos tuvieron que ver, uno era un e-commerce de trajes a medida, que de hecho yo como trabajé en una empresa que es la más grande del mundo de venta de trajes a medida online, dije pues vamos a montar algo parecido, pero en un segmento vendiendo trajes como más de lujo. Entonces me contactaron unos chicos de Andorra que habían recibido capital para montar este proyecto, lo montamos y fue un fracaso estrepitoso. A nivel técnico no conseguimos montarlo. En ese momento el mercado se empezaba ya a saturar de competidores, no teníamos músculo financiero para competir. Bueno, para hacerte corta la historia, ese negocio a lo mejor en ese momento se han invertido 50.000 euros en anuncios y se habían vendido 6 trajes y la operativa se hacían en China era terrible. O sea, no logramos ni desde operaciones, ni desde marketing, ni desde infraestructura tecnológica montar algo bueno y lo cerramos, pero mis socios en este proyecto eran de Andorra y ellos decían, oye, nosotros pedimos domicilios, comidas a Globo, que es el DoorDash de Barcelona, bueno, de Europa, hasta en muchos lugares del mundo. Y él decía, él dijo alguna vez, oye, esto en Andorra funcionaría. Y yo decía, pero es que Andorra es un país muy pequeño. Y decía, oye, pero ¿por qué no probamos y montamos esto en Andorra? Y viendo que el otro negocio no funcionaba, dijimos, vale, vamos a probar esto en Andorra. Entonces fuimos y compramos un script, es decir, compramos el negocio, el código hecho. Nosotros cambiamos el logo y luego contratamos unos chicos con unas motos en Andorra que fueran a repartir comida.
y llamamos a dos, tres restaurantes y los metimos bueno, a la plataforma y eso explotó. O sea, yo en 2 meses, porque a mí, pues yo estaba tan enfocado al marketing, en el marketing digital, llevamos de 0 a 2.000 pedidos en 2 meses. Eso había una atracción enorme, pero sí que es verdad que yo seguía viendo mucho la limitación del mercado de Andorra. Hoy en día Andorra, pues, no sé, deben tener 70.000 habitantes, está creciendo mucho porque mucho nómada digital se está yendo a vivir a Andorra. Pero no, nunca vi que fuese un negocio que iba a crecer mucho. Entonces, recibo una propuesta para trabajar en el departamento de marketing de una multinacional. Yo ya venía en ese momento como de haber emprendido con estos chicos un poco ya desgastado, tanto a nivel económico como emocional, a pesar de que les tengo mucho cariño, había muchos temas en los que no nos poníamos de acuerdo. A nivel personal éramos bastante diferentes, que fue otro aprendizaje para mis siguientes startups. Y entonces yo acepté la oferta para irme a la otra empresa, teníamos un acuerdo, entonces si yo me iba, pues me iba con menos equity de la empresa, vendí mi equity y me fui. Hoy la empresa sigue, se ha diversificado en Andorra. Yo creo que están entre 30 y 50 empleados, es un muy buen negocio. Ujú, Hubiera seguido ahí un par de años, a lo mejor interesante, pero tampoco me arrepiento porque en mi siguiente trabajo me dio la idea de Magneto y también me dio una capacidad de ahorro para yo decir, bueno, renuncio y monto Magneto y estoy un par de años tranquilo emprendiendo con tranquilidad, ¿no? En ese momento esa empresa no me lo podía dar y bueno, entonces lo dejé. Y el otro negocio fue un e-commerce de camisetas 3D, que esto sí fue terrible. eh, Camisetas 3D que comprábamos en China y las vendíamos. Mm, esto sí que vendía, pero el margen era súper bajo, el valor era súper bajo. Nunca nos hizo mucha ilusión. Esto también lo montamos con los chicos de los trajes a medida y lo cerramos, pero simplemente porque teníamos a su vez este vehículo de vender comida a domicilio, de intermediar la venta de comida a domicilio que ya funcionaba bien. Entonces dijimos, matemos lo otro, hagamos esto crecer y ahí murió el otro. Y ya luego sí vino Magneto, en donde yo sigo cometiendo errores, evidentemente, pero muchos de los errores que había cometido sí que los he ido evitando con Magneto, sobre todo las personas con las que me asocio, el tipo de negocio que yo quiero tener también, que eso es muy importante, vibrar con el tipo de negocio y básicamente el camino es interesante, sí. O sea, para que veas, muchas cosas no han funcionado, de hecho una funcionó y Magneto está funcionando, pero está lejos del lugar en donde yo lo quiero poner, está muy ujú. lejos, pues probablemente todavía sigue en una zona de riesgo alta, es una startup de base tecnológica que tiene que responder a un crecimiento muy agresivo y bueno, estamos allí, pero esto es todo un juego de mucho riesgo. No, me encanta una cosa que comentaste ahorita cuando contabas la historia del primer emprendimiento, es porque no tenías la visión del negocio, no tenías las bases, o sea, tenías como, o sea, lo sacaste como una idea de algo que la idea era buena, y te ofrecieron invertir en ello, pero pusiste tus objetivos personales por delante, porque sí, suena muy tentador 50.000 euros, tampoco es que son 10 millones, más este, decidiste irte por otro lado porque tenías tu legalidad, tú querías establecerte en España, tú querías hacer una cosa y eso te iba de cierta forma desenfocar y dijiste, por ahí no es, este es mi Sí, foco, es buena la idea y, no, y hago la acotación y la relación porque a mí me pasa igual, yo ahorita con mi negocio está creciendo, cada día crece un poquito más, este, más, yo tengo una relación de dependencia que aquí en Estados Unidos, me está haciendo mis papeles, ¿sabes? Me está haciendo claro, todo mi negocio. Renunciar ahorita sería una grandísima estupidez. O sea, sería un sueño claro. maravilloso, pero también sería una estupidez que alguien que invierte 200, a veces 100, 200.000 dólares en tener, y más ahorita con todo lo que tiene Trump, Sí, llegue y renuncie por esto, no tiene ningún no, sentido, no. ¿no? Hay que aguantarlo un poco. Yo lo entendí después con el tiempo, pero te digo que era una cosa en donde yo me sentía un impostor, me sentía que no había tenido cojones.
cosas que no, o sea, también tuve que tener cojones para decir que no a 50.000 euros a los 22 23 años y bueno, o sea, para renunciar a muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que si muchos están como en esos dos mundos, pues hay veces hay que esperar un poco y no hay que sufrir por esto, hay que dejar fluir, ¿no? No, y hay momentos en que las cosas coexisten, ¿no? O sea, yo lo he hecho Sí. coexistir. O sea, me encantaría que fuera más rentable más, para otras cosas, pero se puede coexistir. Te vuelves más loco, vamos a estar claro. Estoy de acuerdo en que pueden coexistir, sí. Depende Depende, ¿no? también mucho Depende, del tipo depende de de qué tan grande. negocio, del tipo de persona, pero pueden coexistir, sí, y pueden coexistir un buen tiempo. De hecho, la primera empresa en la que yo trabajé aquí, que posteriormente se convirtió en la empresa que vende trajes a medida más grande a nivel online en el mundo, que es que parece un negocio pequeño, pero te estoy hablando que esta gente, mientras yo estuve allí los primeros 2 años, vendió 100.000 trajes. Hoy en día deben haber vendido 20 30 millones, un negocio muy grande. Uno de ellos, el primer año de la empresa, era consultor de McKinsey y estuvo ahí en McKinsey mientras ahorraba y a la vez trabajaba en esta empresa. Él lo consiguió. Cuando ya vio que le tocaba irse por un lado, pues se fue, pero no es que lo haya dejado desde el minuto uno. Lo que pasa es que yo para Magneto entendí que por el juego al que yo quería jugar, que era un juego en donde iba a necesitar capital de otra persona, nadie me iba a decir, oye, te doy un cheque porque ya me había pasado. Si tú como CEO no estás metido 100% en tu proyecto, ¿cómo me pides que yo te firme aquí un cheque con 300.000 euros o 500.000 para que montes algo, ¿no? Entonces yo sabía que si quería jugar en ese juego, en este caso, sí tenía que salir. Ujú. Sí, y todo llega a su momento, ¿no? O sea, y tú lo diste bastante bien ahorita cuando estabas contando la historia de Magneto, que la idea te vino trabajando con clientes, o sea, trabajando Sí, haciendo. Y hace unas semanas sí. estuve con Karen y Karen contaba que ella trabajó como pasante en Google y logró tener trabajo y de ahí mismo fue que le vino la idea del negocio. Yo también, o sea, pero... ¿Sabes? Hay cosas que no necesitan un salto al vacío. En mi caso no he necesitado un salto al vacío por ahora. En tu caso ya llegó un momento en que dijiste, me voy, ya es el momento. Y yo Y, moralmente ya estaba o sea, ya el fuego que yo tenía de emprender ya hacía que yo no, yo ese trabajo ya llegó a un punto en donde lo quise mucho, pero no estaba feliz, o sea, no estaba hey, feliz, entonces, y ese fuego yo soy de los que siento que no, bueno, siento y lo he hablado con varias de las personas que he estado aquí, las varias personas con las que trabajo, es que no se apaga. O sea, una vez que eres no, emprendedor ya no paras. O sea, no, las ideas. Para que te des una idea, mi primer emprendimiento fue en el 2020, justo en la pandemia. Un amigo y yo decidimos sacar una empresa. O sea, nosotros ya veníamos implementando sistemas y se nos ocurrió, bueno, antes de la pandemia, de hecho, 2019. Vamos a hacer un negocio en donde básicamente nos convertimos en consultores e implementamos CRM. Pero la idea fue así, o sea, vamos a implementar CRM. Él se dedicaba a las analíticas, yo a la implementación, porque conozco todo el tema de procesos y eso. Pero empezamos a vender la idea de implementar CRM a negocios en la ciudad donde estábamos. Y la idea no caló porque no teníamos ni remota idea de cómo vender nada. O sea, no teníamos ni remota idea de quién era el cliente, cuál es la estrategia de marketing. Yo decía, ¿cómo capto clientes, no? Y obviamente, después, en ese interín vino la pandemia y dijimos, bye. O sea, no, por aquí no es. ¿Sí? Cosa curiosa, porque ahorita, y lo hablamos en privado, es que eso es ahora el modelo de negocio que tengo, que estoy trabajando con empresas, pero ya entendí quién es el cliente, quién es el donor, o sea, se vino como desarrollando y cayó del cielo. O sea, básicamente tuve una reunión con una persona que me dijo, tengo millones de leads, tengo un montón de gente que me está llegando y no estoy logrando no tengo tiempo para hacer llamadas, no tengo tiempo. Y me puse a entender, yo, esto es lo mismo que yo quería hacer antes, pero ahora este es el dolor de la persona, o sea, tienen muchos clientes que están desorganizados, bueno, ahora se los organizo, ¿sí? Pero, pero, digamos, la espinita siempre siguió ahí, yo después lancé el negocio de acompañar a mentores, o a personas que quieren ser mentores, a emprender, y bueno, fue una atracción, ahora estoy mutando a esto, y hice algo que tú has comentado aquí que rescato también,
es que no lo estoy haciendo solo. Este último negocio no es como mi negocio de mentoría. Este tengo un equipo. Me conseguí una persona que hace tráfico, me conseguí una persona que implementa el sistema. Yo lo puedo hacer, pero no tengo el tiempo. Tengo Claro, una delegar. socia que coordina las actividades con las personas y tengo una persona que sale y vende. Entonces, ¿sabes? Ahora ya no soy Jesús contra el mundo, ahora es un equipo que estamos todos como que apostándole al proyecto y me imagino que en tu caso también tienes esto como que todos somos como cofundadores de un mismo proyecto, que todos le estamos apostando a lo mismo, pero todavía no somos, o sea, todavía no es un negocio que digamos, bueno, ahora tenemos un nuevo Salesforce, ¿sabes? Estamos en ese proceso que probablemente va a tardar, va a tomarse unos buenos años, como tú decías, con Magneto, pero ya ahora vamos como más encaminados, ¿no? Y creo que es importante tener este no sé, estas piedras que nos hemos encontrado en el camino que nos han enseñado a crecer, ¿no? O sea, a encontrar dónde estamos. Y tú eres ejemplo de eso. Rafa, Totalmente. una cosa, cuando hablabas, ahorita volviendo ya ahora sí a Magneto, Magneto se dedica a las agencias, ¿no? De lo que hablábamos de las marcas personales, pero ya del mundo corporativo. ¿Cómo has hecho para que Magneto se venga posicionando? O sea, ¿cuál es la estrategia ahora sí de Magneto para crecer? Si se Hay puede dos compartir, porque a pilares, veces cosas claro que privadas, ¿no? sí. No, sí, no, porque realmente lo más difícil es la ejecución y yo siempre he dicho las ideas no son de nadie, sino el que las ejecuta. Entonces, nosotros hemos hecho dos cosas. Eh, En primer lugar, también tengo que decir que el posicionamiento lo hemos ido descubriendo a medida que hablamos con clientes y encontramos el valor en el mercado. Ahora yo ya sé con 6.000 usuarios que tiene Magneto, qué necesita la gente, tengo muchos datos, al principio no lo tenía. Entonces, es una estrategia que ha ido como iterando, pero hay dos componentes claves. En primer lugar, nosotros vendemos negocio de marcas personales. Yo creo una marca personal sólida. Entonces empecé a capturar una audiencia interesante y de ahí vinieron los primeros clientes de Magneto que empezaron a traer más clientes y eso ha sido una constante y ha funcionado muy bien. Y lo segundo ha sido growth marketing. Entonces nosotros a nivel de la web tenemos una serie de herramientas gratuitas que atraen tráfico y que hacen que la gente se apunte a la web a los trials. También tenemos, es gratis para una sola marca y eso genera un caudal permanente de personas que nos dejan su email y luego estas personas, que entre otras cosas es muy parecido a lo que en lo que tú ayudas, son personas que luego las tienes que nutrir para venderles, ¿no? Entonces nosotros también tenemos ese reto del que hablabas, es decir, miles de personas viniendo y, oye, hay una lista de emails que entender cómo ayudarles. Am, entonces, estas son las dos estrategias. Algo de growth hacking, growth marketing y luego mi marca personal ha sido fundamental, no solo para generar interés, sino porque los ciclos de venta se cierran más rápido, porque yo ya he ido calentando la relación con contenido durante muy buen tiempo. Entonces, esas son las dos cosas que hemos usado. Hemos tratado de hacer campañas paid y eventualmente hacemos alguna, pero funciona mucho más todo a nivel orgánico y con la marca personal, en nuestro caso. Me encanta porque tu marca personal, y se lo voy a contar aquí a la audiencia, porque ya yo te conozco de hace un rato, este señor tiene una marca personal, él publica en LinkedIn y crea unas publicaciones que tú te quedas, o sea, es básicamente una imagen, o sea, ahorita se ha movido un poco, pero te genera unas imágenes que la imagen dice todo. Y yo soy de esas personas que se queda, ¿cómo Rafa se le ocurren estas cosas? ¿Sí? Pero tu marca, a mí me encanta porque, uno, tú predicas y ayudas a las marcas personales, o sea, de empresas y en general, pero a la vez tu marca personal todos los días crece más. Y eso me parece que es digno de reconocerte el buen posicionamiento que estás teniendo, porque yo creo que ya lograste ese motor en donde ya la gente te sigue, te ve y quiere entender un poquito más, que no es aquel que publica 2, 3 días o que publica una vez al mes o que realmente a lo mejor tiene 2.000, 3.000 seguidores, pero no es constante, no es consecuente con el mensaje y no logra esa atracción. Tú ya lo lograste, ¿no? O sea, estás en ese punto ahí. Mm. ¿Cómo ha sido ese trayecto en tu marca personal? Pues yo empecé, una de las primeras decisiones, que esto sirve mucho si la gente está trabajando en un
quiere emprender, pero ahora está en otro lugar o no es el momento. Yo sí que dije, oye, yo por lo menos si no estoy emprendiendo y estoy trabajando en el departamento de marketing y no he dado el salto, no he renunciado, voy a consolidar una marca personal y ya siento que estoy trabajando en algo mío. Y también promocionaba la empresa para la que trabajaba, o sea, ganaban todos, pero empecé ahí. Entonces, hace más de 3 años y medio publico frecuentemente. Eh, la atracción llegó hace un año y medio, porque antes no tenía muy claro de qué hablar ni para quién hablar. Entonces, el cambio fundamental fue básicamente una unidad gráfica, es decir, que la gente me identifique con un estilo gráfico que es súper característico, es decir, yo hago cosas como muy obvias y las explico para niños, pero tienen un mensaje más profundo y tienen dos colores. Y cuando empecé a hacer eso con consistencia, empezó como a traccionar, pero eso vino y volvemos a una serie de intentos hasta que esto empezó a... Entonces yo decía, haz muchas cosas diferentes, cuando te funcione mismo algo, repite eso, y si te deja funcionar, pues haz otras cosas diferentes, y cuando te funcione, repite, repite, mejora, ¿no? Y ese es el ciclo virtuoso en el que yo trabajo mi marca personal. Y, y ya más que de que hable o que no hable es ese mindset de decir, oye, cuando yo no estoy conectando, pues vamos a buscar cómo conectar con la gente y me reinvento y lo voy haciendo, pero en líneas generales el tipo de publicaciones que has comentado me funcionan muy bien y, y la marca de Magnetus se ha visto muy beneficiada de esto. Ahora, yo si no hiciera esto, estuviese incumpliendo una de mis funciones como CEO, que es comunicar. O sea, los CEOs tienen que comunicar. O sea, no deberían estar escondidos. Y estoy en tech, se hace muchísimo. Los fundadores tech les encanta comunicar de su producto. Y esto ha sido un poco el proceso. Lo has dicho bien. Ahorita hay muchos fundadores de empresas tech, de startup y tech, que son más jóvenes, o sea, son 20, 25, 30, hasta 30 años, que realmente están posicionándose maravillosamente sus marcas personales. Y a la otra contraparte, gente más como de mi edad y mayores, o sea, de 45 hacia arriba, no lo están haciendo. O sea, son unos pocos. Y siento que es importante lo que acabas de comentar, que el CEO, el dueño, tiene que ser visible. Porque al final de cuentas, eres la cara de la empresa y así como Steve Jobs fue la cara de empresa de Apple y sigue siendo, creo yo, este, ah, Tim Cook, que es ahora el de Apple, o Mark Zuckerberg, que ahora sale con los lentes y sale boxeando y sabe un poco de cosas. Este, es eso, ¿no? Es estar presente, que la gente te vea, que la gente te diga, que la gente, que tú seas, no necesariamente tienes que lanzar tú los productos, pero que la gente te reconozca por quien eres, siento que es importante y muchos, muchos se están quedando atrás. Y es una herramienta, es que la gente no, claro, porque hay mucho humo y mucha gente también se confunde con el típico que publica contenido en TikTok en un Ferrari, que el marca personal Ujú. y una cantidad de historias, pero la realidad es que cualquier canal que te da a ti una presencia continua para hablar con posibles clientes, no solo te ayuda a vender, sino te ayuda a entender qué quiere la gente. Entonces, te voy a poner un ejemplo de cosas que yo hago en Magneto y que ahorran mucho dinero a nivel de tech, porque eso es otra cosa que la gente no ve. O sea, mantener una plantilla de ingenieros no es barato y desarrollar es carísimo, desarrollar código es muy caro. Entonces, nosotros antes de desarrollar producto muchas veces decimos, oye, vamos a lanzar esto. Y yo lanzo un post y veo la atracción que tiene eso y el interés. Y cuando 3 o 4 personas me comentan, oye, esto es lo que necesitaba, levanto el teléfono y las llamo y les digo, ¿por qué lo necesitabas? ¿Qué es lo que quieres resolver? Y me meto con la product designer de Magneto a ver cómo les vamos a solucionar el verdadero pain. Entonces, estás ahorrando tiempo también en ideación, no solo es venta, estás creando marca, ¿no? Entonces, es algo que al final va a seguir creciendo porque funciona, y es algo que, como dices, a nosotros también nos conviene desde el punto de vista de Magneto, que hay generaciones a las que les cuesta más esta barrera de llegar al mundo digital. Entonces, qué hace un directivo por ejemplo, de una multinacional de 60 años? Va al departamento de marketing y le dice, oye, el CEO de mi competencia tiene un super perfil de LinkedIn, te envío mi contraseña, publica por mí. Y los mete en un problema. Ahí es cuando Magneto es espectacular, porque el departamento de marketing le envía propuestas de contenido, publican su perfil sin manipular las contraseñas.
Pero sí que es verdad que he visto que muchos directivos ya se están animando. Yo siempre hablo de la presidenta del Banco Santander, uno de los 20 de los 20 bancos más grandes del mundo. Ella es súper activa en LinkedIn, tiene más tracción que el banco en LinkedIn. Y bueno, hay muchos ejemplos, o sea, de gente muy buena, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en X, sobre todo en la industria tech, uno ve lleno de fundadores compartiendo, discutiendo, creando hilos. Parece, lo disfruto, o sea, es que está súper bien. Y a mí es una de las cosas que me encanta. Yo soy un poco más intenso, pues yo publico en varias redes, más me encanta, o sea, yo descubrí la creación de contenido en 2023, en LinkedIn en 2023, a principios de 2023. Me enamoré y me quedé porque es un formato bien sencillo, o sea, realmente tienes una idea de la plasma, ¿no? Y al principio, como tú contabas, empezaba a comentar o sea, empezaba a publicar lo que se me ocurriera, ¿no? Lo que me saliera. Y después fui creándome mi estilo, mi forma. Todavía de repente voy, más o menos, saco algunas cosas, pero ya tengo una línea, ya tengo un mensaje, ya sé. Y esto lo rescato ahorita porque tú dijiste esa lección valiosa. O sea, prueba muchas cosas y cuando ya ves cuál es la que tiene más tracción, por ahí te vas. Eso aplica para el mundo de los negocios que lo acabas de hacer. No, no te lanzas con un producto, con algo que es idea tuya, sino que validas primero si realmente viene, ¿no? O vino alguien que te preguntó. A mí me parecen por lo menos en LinkedIn fabulosas las encuestas porque valían algunas cosas y la gente te Sí, responde algunas cosas. Yo las hago, las uso mucho para preguntar cosas que quiero mejorar o que de repente quiero hacer. Y estoy hablando de una herramienta. Realmente las encuestas están en todos lados, las puede uno hacer, la puede colgar uno en una página web, como sea. O sea, ahorita las posibilidades para entender qué es lo que quiere el mercado son infinitas. Pero hay una cosa que quería rescatar aquí, es que ahorita te venden mucho de que tienes que publicar con estrategia, publica con estrategia, publica con estrategia, publica con estrategia. Sí, es importante. Pero yo siento que donde fallamos en comunicar es que primero tienes que publicar. O sea, yo no te puedo dar la estrategia maravillosa, perfecta, si tú de repente nunca has creado una simple publicación claro, o publicas como una hoy y 10 veces, ¿sabes? En 10 semanas. 100%. Es ¿Cómo aprende preferible la gente a publicar nadar? ajá, ¿Cómo aprende? O sea, con el profesor de natación que lo sienta con una lección de 48 horas en un pupitre o se tira a una piscina. O sea, exacto. o sea, primero vamos a nadar. O sea, y yo estoy completamente de acuerdo. A mí, de hecho, por eso la estrategia, hay veces, hay que ser estratega, lo que quieras, pero la estrategia es el 2%. O sea, Ujú. aburre. O sea, el mundo está en la ejecución, en el que hace. Entonces, y aquí me gustaría complementar, incluso con tu marca. Tú has sido constante y así uno cambie lo que vende, siempre has sido tú, Sí, siempre has hablado con tus palabras y eso trasciende. O sea, es que un día, o sea, una cosa es que tú hoy en día, Jesús, nos venga hablando de emprendimiento y en 3 años nos venga aquí hablando de astronomía, pues algo no cuadra, pero hay una línea en la que puedes cruzar diferentes ofertas de valor conservando tu esencia. Entonces, hay que lanzarse mientras uno sea fiel a la esencia y a, a los valores, lanzarse, no tanta estrategia. La estrategia muchas veces le pone una capa o una máscara y vuelve muy plásticas las marcas personales. Entonces, ujú. yo soy más de tu vertiente también. No, y hace unos días otro emprendedor lo publicó, se llama Félix Sánchez, y Félix decía que él publica lo que le provoca, y le va muy bien. O sea, obviamente tiene una línea y él publica más o menos porque él se dedica a las ventas outreach, a las ventas en frío, y lo publica muy orgánico. De repente publica una foto con su bebé, de repente publica una foto en el mercado, ¿sabes? Pero tampoco se tiene que uno forzar tanto. Y eso es una de las cosas que yo también le digo a mis clientes. O sea, muévete, métete, ten ideas. O sea, enfócate aquí, porque si es bueno, ahora que uno tiene experiencia, puedes como que evitar que la gente cometa ciertos errores que probablemente no les ayuden, ¿no? Pero 100%. a final de cuentas, lo que más importa es ser tú, ser auténtico. Me encanta que estemos llegando a este punto en donde la autenticidad mata, pero a mí me parece que tú eres sumamente auténtico, tienes una marca personal valiosa, estás creando una empresa para ayudar a marcas personales de empresas. Bueno,
y normales también, porque tu plataforma, tú lo contabas, tu plataforma es gratuita. De hecho, yo Sí, soy miembro de la plataforma también. Y es una sí, plataforma que te ayuda a ti. Si tú quieres ver todas tus publicaciones, aquí yo voy a hacer marketing por Rafa y después lo explica bien. Tú entras a la plataforma y tú conectas, como él dice, tú conectas tu cuenta de LinkedIn, te ayuda con inteligencia artificial, ves las publicaciones que tienes, las puedes programar ahí, puedes ver todas, puedes copiar una publicación de otra, o sea, porque el reciclaje de contenido funciona. Entonces ves contenidos que te funcionaron, ves las métricas, la copias, le ajustas algo si quieres ajustarlo, te da las métricas por conversión, por post, por que hablaron, por todo, en uno solo y es completamente gratuita, ¿cierto, Rafa? 100% lo has explicado mejor que yo. Y de hecho, de lo que yo lo podría explicar, y solo añadiría que eso lo puedes hacer con un usuario o con 100 en una misma cuenta. Entonces, los 99 adicionales son el negocio de Magneto. Ujú. Entonces, es un poco, es muy interesante porque nuestro negocio no está en una cuenta, sino en centralizar un montón en un espacio. Y son cosas que nosotros no vinimos a descubrir, sino hasta hablar con muchos clientes que nos dijeron, oye, es que no es solo aquí crear contenido para una, es conectar a 40, 50 a la vez. Y eso a nivel técnico era complejo y valía la pena solucionarlo. Exacto, sí, porque es lo que decías hace un rato, el compartirle el password de uno, el otro, el otro, el otro, el otro, o sea, no está bien. ¿No? Tú no sabes a quién le estás Exactamente. compartiendo tu Bueno, información. es una mala praxis de LinkedIn. Incluso LinkedIn bloquea perfiles si compartes la contraseña de otra persona y hace login desde desde un IP address que está en otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, Magneto soluciona este tipo de problemáticas. Sí, totalmente. Rafa, ¿algún mensaje, algún de todo esto contenido valioso que has compartido de tu historia y algo que nos quieras compartir, que le quieras compartir a la audiencia, que le quedes como un legado, como un mensaje? Sí, yo quizás dos cosas que me han pasado a mí y yo entre más crezco o más avanzo, menos me siento como en posiciones curioso de dar consejos, pero sí puedo con mucha honestidad decir un par de cosas que me han pasado a mí, que simplemente para que sepan que es normal. La primera es los momentos de soledad de emprender. Hay momentos de tremenda soledad, de tremendo dolor y hay que abrazarlos y saber que esto viene con momentos de soledad donde uno tiene que sonreír y uno es el alma del equipo cuando las cosas van mal, no solo cuando las cosas van bien y que esta soledad es algo que lo ayuda a uno a superarse, pero que está implícita en emprender y que hay que abrazarla sí o sí. Y la otra es que todo el mundo te va a venir con consejos para solucionar cosas que ni siquiera han solucionado ellos. Y hay mucho ruido ahí afuera de gente que en un año crea un unicornio, que en 2 años se compró el Ferrari. Entonces uno empieza a dar tanto ruido que se frustra decir, oye, pero es que yo estoy aquí en la vida real y no lo he conseguido, soy un fracaso, ¿no? Entonces, apagar el móvil, no escuchar tanto, meterse, no hablar tanto con gente que te vende tácticas, sino con gente que te vende más temas profundos. Y aquí simplemente quiero poner va mucho con tu contenido, es decir, trabajar más en tu mentalidad y tu parte interna, más allá de, oye, haz esta estrategia, invierte aquí, pon esto aquí, no, es trabaja tu mente, ve a tu esencia más profunda y apaga un poco tanto ruido que hay ahí fuera, ¿no? Siempre que preguntan por libros de emprendedores y tal, y hay un montón de gente que te dice cómo escalar de 0 a 100, cómo vender, yo siempre digo, oye, todos estos libros me los leí 40 veces, pero a mí el único que realmente me ha servido para emprender es El Alquimista, porque El Alquimista habla de un tipo que estaba buscando una cosa y tuvo que pasar muchas situaciones y después se dio cuenta que nunca la encontró y pasa por momentos muy duros, pero es la búsqueda de algo que nunca encuentra, pero que al final descubre que la vida, que el tesoro es el proceso. Y emprender es, desde mi punto de vista, un viaje mucho más profundo y es un estilo de vida que se tiene que asumir desde la mente y no desde la táctica, la estrategia ni el atajo, el shortcut. Entonces, esas dos cosas, desde cómo lo he vivido yo y a la persona que tenga el fuego, le diría que es más doloroso reprimirlo que cualquier otra cosa. Entonces, que en algún punto
ese instinto va a salir y van a terminar emprendiendo. Que no se preocupen que eso va a salir, porque el cuerpo no aguanta. O sea, si uno es emprendedor, saldrá, tarde que Yo temprano. no había relacionado el tema del alquimista, o sea, el libro de Pablo Coelho, que lo leí hace mucho tiempo con esto y tienes toda la razón. O sea, ahora que recuerdo las palabras del libro del viaje, sí, es verdad, es un viaje bien interesante. Y hace unos días, yo ahorita soy host de un programa de radio que me invitaron hace una semana, que se llama Auténticos como Vos, y en el episodio de la semana que viene, que ya lo grabamos, hablábamos con un invitado que trajimos y él decía que la cura para el estrés, para la ansiedad, para el síndrome del impostor y todo lo que quieras, es emprender. O sea, porque el emprender te reta de maneras que uno no tiene ni la más remota idea. Y cuando vence, cuando ya pasas al otro lado, ya sabes sabes cómo lidiar con este tipo de situaciones, porque hay mucho crecimiento mental. Y Y diario. es diario, sí. Y otra cosa que decías ahorita, yo siento que el tema del Ferrari y la gente que está poniendo cosas que normalmente son jóvenes, ¿no? Pero Mm, yo siempre les digo a las personas, bueno, yo nunca he visto a Tony Robbins con un Ferrari. Tal vez lo sí, tiene, pero no lo muestra. Yo nunca he visto que Mark Zuckerberg muestre el Ferrari, ni el helicóptero, ni nada. Yo nunca jamás en mi vida vi a Bill Gates mostrando que se ha ganado. Simplemente su posicionamiento y su marca han venido creciendo con el pasar de los años y sus empresas hablan por ello, pero no es necesario montar lo que yo te compre. Sí, a mí me encantaría comprar mi Ferrari, pues, ¿para qué lo tengo que mostrar, no? O sea, ¿para qué tengo que decir? ¿Para qué tengo que mostrar? A mí una de las cosas que me chocan, y a lo mejor aquí estoy hablando y en unos 3 años lo estoy haciendo, pero a mí me choca que tú me muestres tu cuenta Stripe. No quiero que me muestres tu cuenta Stripe. sí, No me interesa. O sí. sea, porque vender un negocio no es una cosa que hoy pongo y mañana lo vendo. No funciona. A mí me tardó un año yo vender $125 con mi negocio. Sí, y se lo Esto cuento es siempre. No es algo de la noche a la mañana. Y ahora yo le digo a emprender mis no es clientes, rápido. vas a facturar hoy, yo te prometo que tú vas a generar tu primer cliente, pero no esperes que tu primer cliente te vaya a generar lo que tú quieras. ¿Sí? Y eso es importante. Emprender no es rápido y la gente no está preparada. Yo, por ejemplo, en tech, antes, claro, antes que no había competencia y que tú lanzabas cualquier cosa, pues a lo mejor pasaban un año, pero hoy el mínimo commitment para montar una empresa de tecnología, yo creo que es de 5 años y mucha gente te dice, no, eh, prueba y si no renuncias y monta otra, comprométete con algo y hazlo bien durante 5 años que va a funcionar. Ese commitment, precisamente por las cosas que uno ve o lo que estabas diciendo, mucha gente no lo tiene porque como duró un año y solo vendió un cliente de $125, cree que no funciona, pero es que a lo mejor al siguiente mes llega el de 200 y es un proceso que va creciendo así. La gente no tiene idea del valor, que no solo el dinero, de cerrar la primera venta. Así tarde 6 meses, así tarde un año. Es que muchas veces hay empresas, Notion se estuvo construyendo como 8 años sin facturar. O sea, hay que entender un poco que esto es un commitment a largo plazo y que habrá que probar mil cosas y eso puede ser la tercera, pues es una realidad como una catedral, como dicen en España. Hay que darle tiempo a las cosas. Bueno, yo nunca te he preguntado esto, pero veo tu reloj que se parece al mío y tú corres, ¿verdad? Sí, Yo también. Entonces, el emprendimiento es un maratón. Básicamente no es una 100%. carrera de velocidad, no es un sprint. Y aunque fuera un sprint, Usain Bolt dice que practicó 10 años para correr 9 segundos. Así que es una cuestión de tener paciencia, de entender que los sueños se cumplen si tienes la disciplina, la constancia y los huevos para seguir adelante. Y de cierta forma de anular el ruido, porque mucha gente te va a decir que es imposible, que no puedes, o sea, el ruido exterior te va a llenar de dudas y tú te vas a llenar de dudas también, pero lo importante es que creas en ti, que sigas, que ajustes, porque también si te estás pegando con la misma piedra 50 veces, sabes que bríncala, ve por otro lado, pero no desistas, ¿cierto, Rafa? Uno tiene que ser fan de uno mismo, evidentemente tener autocrítica, que ya nos damos muy duro todo el día en la cabeza, que gestionar la mente es muy duro, pero uno tiene que ser muy fan de uno y quererse y darle duro y creer que lo va a conseguir. Si uno no se lo cree, no le puede pedir al cliente que le crea. Entonces, am, y sí, coincidimos completamente en este cierre.
Me encanta eso, que uno tiene que ser fan de uno mismo. Cada vez lo pongo de título de este episodio. Así que Rafa, muchas gracias por haber estado aquí, por cortar tu historia, por abrirte y darnos estas pequeñas lecciones, porque cada conversa que tenemos en este podcast son lecciones de historias de personas que realmente han pasado al otro lado y realmente nos... por eso, por eso pido que cuenten su historia, porque hay matices dentro de cada historia de una persona que enseñan, que dejan mucho valor. Así que muchísimas gracias por haberte abierto en este espacio. Y bueno, a ustedes que me están escuchando, recuerden, yo escribí el libro de Soñadora Héroe. Es un blueprint muy corto de 144 páginas que te dice cómo pasar de tu idea a la acción. Está, aquí dejo el link en la descripción de este capítulo y está en todas mis redes. Así que bueno, si te estás en ese punto que quieres emprender, aquí tienes un blueprint. Está la cuenta de Rafa. Rafa publica en LinkedIn como Rafa Calle. Tiene magneto.com, ¿cierto? Es que es la plataforma esta de marcas personales para empresas. Así que el cielo es el límite y las herramientas están ahí. Y el día y todos los días es un buen bonito día para hacer algo diferente. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.